Y aquí estamos en vivo por la pantalla de DNews este viernes 28 de marzo de 2025. Llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero. 300, el número aproximado de visas revocadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Visas para estudiantes, para personas que habían ingresado a los Estados Unidos con la idea de formarse o por lo menos con la promesa de que estaban llegando para formarse, hacer una carrera y por lo tanto contribuir al propio sistema estadounidense, que por eso entrega las visas. Ustedes saben, una visa es una suerte de premio, una autorización que da un país para que una persona que no es residente ni ciudadano pueda quedarse en ese país. Y es lógico que la nación que está otorgando ese beneficio pida algo a cambio de ese ciudadano que llega justamente a gozar de los beneficios de poder vivir como residente al menos un tiempo en ese país. Eso supone evidentemente que aporte o en materia educativa o en materia de formación y de desarrollo de conocimiento y que de mínima sea una persona que se adecue a las reglas y a las ideas que son vigentes en una determinada sociedad. Claro, sabemos, muchas personas que habían llegado, por ejemplo, con visa de estudiantes en Estados Unidos decidieron utilizar justamente ese beneficio para convertir a muchos campus universitarios en centros de promoción de ideologías extremistas, de ideologías radicales, de ideologías antisemitas, de la promoción del terrorismo y de ideas que son profundamente contrarias a los propios intereses de los Estados Unidos. Esto fue aceptado durante mucho tiempo. Claro, llegó Donald Trump y dice: yo esto no lo acepto más. Toda persona que participa de estos actos pierde este beneficio porque ya se convierte en un problema para Estados Unidos. Y el número de 300 visas ya revocadas es un número que dio el propio secretario de Estado, Marco Rubio, que está en este momento en una gira bastante importante por el Caribe de distintos países, y cuando le preguntaron, contestó lo siguiente. Okay, if you go apply for a visa right now anywhere in the world, let me just send this message out. If you apply for a visa to enter the United States and be a student, and you tell us that the reason why you're coming to the United States is not just because you want to write op-eds, but because you want to participate in movements that are involved in doing things like vandalizing universities, harassing students, taking over buildings, creating a ruckus, we're not going to give you a visa. There's no reporting that 300 visas, state departments revoke 300. Maybe more. Might be more than 300 at this point. We do it every day. Every time I find one of these lunatics, I take away their visa. You're saying it could be more than 300 sure, visas? I hope. I mean, at some point, I hope we run out because we've gotten rid of all of them. But we're looking every day. Contundente. Es muy interesante cómo esto está generando, sin embargo, una especie de indignación en todo el progresismo, en toda la izquierda estadounidense, que ve esto como una suerte de violación a los derechos humanos. Es increíble. ¿Cómo un Estado no va a tener el derecho de decidir si le concede o no a una persona justamente la facilidad para quedarse en su país o no? Forma parte de las potestades que tiene un país. ¿Y cómo puede ser que no tenga el derecho y el sentido, uno diría incluso, de pretender retirarle la visa a una persona que es abiertamente contraria a los valores que defiende ese país? Es casi de sentido común. Sin embargo, esto está generando un enorme debate, sobre todo en algunos medios de comunicación y campos intelectuales dentro de los Estados Unidos. No parece que vaya a ser suficiente para disuadirlo a Marco Rubio, quedó claro. Segundo número del día. Nos venimos a la Argentina, dato muy importante que se conoció hace algunas horas. 29,3% creció la inversión privada interna en la Argentina en febrero de 2025, es decir, en este febrero en comparación con un año atrás. Es un crecimiento muy importante porque no solo implica una recuperación respecto de, obviamente, lo que fueron meses de caída muy fuerte de la producción, de la inversión, del consumo, que fueron los meses donde se sintió la parte más fuerte de ese ajuste muy fuerte del gasto que tuvo que hacer el gobierno para equilibrar las cuentas públicas. Entonces hubo una caída muy drástica de la inversión en enero, en febrero, en marzo, y ahí empezó un camino que tendió primero hacia la situación de equilibrio respecto del año anterior y desde entonces ya una tendencia hacia la recuperación.
¿Cómo están hoy los niveles de inversión? Bueno, en niveles de agosto de 2023. Es decir, niveles comparables a el momento en el cual la Argentina estaba, por ejemplo, votando elecciones primarias en 2023. Es decir, que ya se recuperó todo lo perdido el año pasado y empieza a haber una mejora en este sentido. Esto va de la mano del dato que también se conoció de 6% de crecimiento de la actividad económica también en febrero comparado con el año pasado. Y es lo que anticipa que para este 2025 el crecimiento económico vaya a ser del 4, 5, 6%, en ese orden, un crecimiento muy importante, sobre todo porque 2024 terminó con una caída del producto mucho menor a la que se esperaba. Terminó siendo de poco más de un punto la caída del producto, que es muy poco si tomamos en dimensión la dimensión del ajuste que hizo el gobierno. Con lo cual, son perspectivas bastante favorables. Lo atamos, por lo tanto, con la otra noticia que dábamos hace un ratito de este trascendido que decía Bloomberg Línea respecto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no solo le daría 20.000 millones de dólares de reservas, sino que además serían 20.000 millones de libre disponibilidad, es decir, que el gobierno podría decidir con libertad qué hacer con ese dinero, lo que le daría el respaldo que le falta justamente al actual contexto económico, que es más respaldo en las reservas del Banco Central, que sí ven golpeadas por el nivel de rojo con el cual las había recibido el gobierno. Noticia entonces relevante pensando en la economía de hoy y en lo que se viene. Pasemos a las caras del día, ¿les parece? Mehmet Palivan. Estamos hablando del abogado de Ekrem İmamoğlu, el abogado del alcalde de Estambul, hoy tras las rejas y, como sabemos, inhabilitado para ser candidato a presidente a partir de que le hayan sacado el título que tenía y el diploma universitario, que es un requisito para ser candidato a presidente. Todo parte de esta estrategia de represión que lleva adelante el régimen de Recep Erdogan para anular los últimos vestigios de democracia que quedan, yendo contra la principal figura de la oposición, que era justamente el alcalde İmamoğlu de Estambul, y ahora yendo contra aquellos que se están manifestando y están tratando de defender a İmamoğlu. Pelivan, abogado, ha sido arrestado. Es decir, el hombre que lo estaba defendiendo al alcalde y líder opositor arrestado también va a terminar entonces tras las rejas, acusándolo como lo hace habitualmente en los regímenes autoritarios. Le inventan algún tipo de causa, le están planteando aquí que estaba en una causa vinculada al lavado de dinero. Todo, insisto, muy flojo de papeles y todo muy coincidente con la idea de eliminar cualquier vestigio de oposición. Y esto está llevando también a aumentar los niveles de represión porque ya van 11 días seguidos de protestas. Ayer mismo volví a haber manifestaciones en Ankara, en Estambul y en distintas ciudades de Turquía, sobre todo de jóvenes que se resisten, que tratan por todos los medios de evitar que una democracia laica se termine convirtiendo en un sultanato islámico, que parece el destino al que la quiere llevar Recep Erdogan. Segunda cara del día. ¿Qué cara esta que estamos viendo? La de Leonel José Moreno Torres, conocido como Leito. ¿Quién era Leito oficial? En realidad, el nombre con el que se lo conocía en las redes. Bueno, estamos hablando de un migrante venezolano que se hizo muy viral en TikTok durante principalmente 2023, parte de 2024 también, porque había ingresado ilegalmente a los Estados Unidos y, a diferencia de lo que pueden hacer otros inmigrantes que por ahí hemos entrevistado a algunos de ellos, no solo de Venezuela, de Colombia, de otros países, que huyen desesperados de situaciones dramáticas y que hacen algo que es ilegal, pero que lo hacen desde un lugar de desesperación, de decir, bueno, sí, ingreso ilegalmente a un país y trato de ver si así puedo construir un futuro. Y obviamente tratan de cumplir las reglas, de pasar desapercibidos, de trabajar. Bueno, no es lo que hacía Leito Oficial. Leito Oficial se jactaba, por ejemplo, de cómo entraba a casas de personas de casas que estaban deshabitadas, se jactaba de cómo no cumplía las reglas, se jactaba de cómo estaba aprovechándose justamente de los Estados Unidos. Eso lo volvió muy viral, claro, hasta que terminó siendo detenido y ahora deportado hacia Venezuela. Así llegaba Leito Oficial y vas a ver
que le preguntaban a Diosdado Cabello por el tema y él mismo tuvo que responder y confirmar que efectivamente Venezuela había recibido a este criminal que se quiso burlar de los Estados Unidos y así terminó. Mira. Pero sí llegó en este vuelo, en este asiento. Sí, venía en el listado de los que estaban allí y pasa por el mismo procedimiento. Ahora, lo que ocurre es que con ese caballero mucha gente estaba disgustada de los que venían en el vuelo, porque su campaña fue para que los venezolanos fuesen señalados en el mundo de ser delincuentes. De muchos de los que estaban allí venían bravos. Desde el primer momento hubo que prestarle una seguridad especial, aparte lo pusieron, porque estaban muy disgustados los otros pasajeros, los otros compañeros que venían. Lo que hemos dicho, ojalá que se reencuentren, entren en lo que de alguna manera tiene una conducta que no es la mejor, se recuperen espiritualmente y sean capaces de comenzar de nuevo. Eso es posible si son recibidos amorosamente en sus casas de familia. Y sus familias están acá para ayudarlos. Bueno, una historia que terminó como tenía que terminar, básicamente. Un delincuente que ingresa para tratar de beneficiarse y aprovecharse básicamente del dinero de quienes pagan impuestos en Estados Unidos, estadounidenses y extranjeros que están legalmente trabajando y aportando al sistema. Bueno, es una persona a la que no le cabe otra que la expulsión y de una forma deshonrosa, que es lo que le terminó pasando a Leonel José Moreno Torres. Raro que tuviera que llegar Donald Trump para que pasaran estas cosas en Estados Unidos, que son bastante de sentido común. Si en muchos casos pareciera que hay todo un sector de la política global que el sentido común lo perdió hace rato.